Un lujo tenerlo acá, doctor Jorge Compadre. Gracias por visitarnos. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Felicitaciones, doctor. Fue convocado a nivel nacional, presidente de la comisión que va a mirar y reformar el futuro Código Penal. Sí, efectivamente, sí. Por unanimidad, la primera reunión que se hizo en Buenos Aires hace un par de semanas atrás, tomaron la decisión todos los miembros de, elegirme a mí como presidente de la comisión y estamos en esa gestión ahora. Cuéntenos, no tanto el tiempo de trabajo, sino sobre qué puntos se van a... Mirá, el Código Penal es una herramienta, digamos, muy importante para cualquier gobierno, ¿no? En realidad no es de ningún gobierno, sino es del pueblo, de los ciudadanos y para los ciudadanos. Y necesita una reforma, una modificación en muchas de sus normas. Es un código que fue sancionado en 1921, así que ya pasaron más de 100 años. Sufrió más de casi 1000 reformas parciales, algunas buenas, otras no tanto. Y faltan muchas cosas por hacer y en esa gestión estamos. Quíteme el error, ¿va a ser de la misma forma, el mismo tenor que tuvo el Código Civil en su momento? Sí, efectivamente, es una cosa parecida, pero en otro fuero, digamos. No, obviamente, sí, porque después se unificó con es una cosa parecida. Es decir, en realidad, el Código Civil tuvo, digamos, mayor, ¿cómo le podría decir? No importancia, sino mayor impacto social, porque modificaba un código importante que fue el Código de Vélez-Sarsfield, del siglo pasado y anterior inclusive. Pero el Código Penal, digamos, también tiene una gran importancia, no solo teórica, sino práctica en la Argentina, por muchos motivos y muchos factores, ¿no? Pero yo siempre digo, y lo digo inclusive muchas veces como docente universitario, de que un Código Penal, por muy bueno que sea, si no tiene una política de Estado que acompañe a ese Código Penal, no puede hacer muchas cosas, ¿no? No puede ayudar mucho, digamos. El Código Penal es una herramienta que acompaña. Es decir, no es el primer recurso, la primera opción que tiene un Estado para solucionar un conflicto social, digamos. Es decir, que la futura reforma, sí o sí, tomando sus palabras, va a necesitar un acompañamiento del Estado también que acompañe esa reforma. Por supuesto, en el sentido no de que sea aprobado o no. No, entiendo. Porque eso depende de otra competencia que es la legislativa. Claro, el Congreso de la Nación se encargará, estudiará, criticará o no, revisará lo que hacemos, etcétera. Ojalá lleguemos a ese punto. Hasta ahora ha habido muchos proyectos que han fracasado en el camino, digamos. Otros han fracasado cuando ingresaron al Congreso, no fueron tratados. ¿Y cómo va a ser el trabajo de la comisión, doctor? Bueno, eso lo vamos a implementar este mes, justamente, que tenemos una reunión ahora el 10 y después tenemos otra el 6 de mayo en Buenos Aires. Se va a hacer una por Zoom, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que yo soy el único provinciano mire usted. El único, todos los demás son de Buenos Aires. Bueno, me lleva una pregunta un poco de café, digamos. ¿Cómo tomó la propuesta? Bueno, la propuesta... Por la responsabilidad y el honor, digamos. ¿No? Fue una sorpresa y un honor y una alegría al mismo tiempo para uno, ¿no? Porque a esta altura de la vida, después de tantos años de trabajo en la profesión, en la docencia, y tantas cosas pasaron que para mí ha sido una distinción importante en mi carrera. Y creo que ya es un poco el broche, un poco el final, en el sentido académico me refiero. No, sí, entiendo. Porque en la docencia ya tengo el título más alto académico de la universidad que otorga la Universidad del Nordeste y no hay otra cosa después. Claro. Pero por suerte me han distinguido con eso. ¿Cómo estamos a nivel justamente del Código Penal con otros países? No de Europa, sino Latinoamérica. Y el problema, la Argentina siempre fue un faro con respecto. Sí, la Argentina sí. El problema está que nos hemos quedado mucho. Hay varios códigos penales en nuestra región, en América Latina, que se han acomodado a los tiempos, que es un poco lo que no ha pasado con el Código Penal y es lo que queremos hacer, reacomodar este instrumento para que le sirva a la sociedad. Por ejemplo, te doy un ejemplo, hay muchas figuras que en Europa están en vigencia hace rato, en los países centrales, España, Italia, Francia, Alemania, Austria, etc. Y también en América Latina, como te puedo decir, Colombia, Perú, Bolivia, que tiene un código penal muy moderno. Hay figuras que en la Argentina, no sé, los legisladores han retaseado tanto tiempo, no sé por qué motivo, seguramente motivos de distintos signos, digamos,
por ejemplo, los delitos que se relacionan con la vía digital, con el mundo informático, es decir, el acoso por vía digital, que forzadamente hay que meterla en algún articulito, claro, que tengamos por ahí suelto, y muchas otras figuras, por ejemplo, la difusión de imágenes sexuales entre dos personas que se difunden por internet sin el consentimiento de la otra, etcétera, etcétera, y los actos de persecución a las personas, como el acoso, por ejemplo. ¿Hoy hay un vacío legal con respecto a eso? ¿Cómo? ¿Hay un vacío legal con respecto a eso? Sí, hay un vacío legal totalmente, sí, absolutamente. Por eso decía que muy forzadamente estas situaciones que se dan cotidianamente, sobre todo en la vía digital, en la vía informática, bueno, uno tiene que, seguramente para los jueces y para nosotros los abogados, y sobre todo para quienes tenemos que enseñar en la universidad, es un problema, digamos, porque hay que razonar y tener mucha invención, digamos, mucha imaginación para poder encajar alguna de estas situaciones en alguna norma penal que ande por ahí suelta en el código, ¿no? Que es muy difícil. Claro. Y me imagino, así como mencionó, como capítulo al pasar, debe haber varios capítulos que nos quedamos en el tiempo. Son muchos, sí, por supuesto, y muchos hay que corregir. ¿Por qué? No, a ver, el Código Penal quedó a mitad de camino, digamos, en la evolución de los tiempos, en todos los aspectos de la vida de una sociedad, por ejemplo, en la vida económica, en la informática que decía, en la vida sexual de los individuos, es decir, ha quedado en el tiempo. Entonces, hay muchas figuras que o hay que derogarlas, o hay que reformarlas. Por ejemplo, precisamente lo que vos decías recién, esta sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, implicó e implica una incidencia muy importante en el Código Penal, en el derecho penal. Y el derecho penal no se ha adecuado hasta el momento a esta reforma del Código Civil, por ejemplo, en el caso de menores. Para el Código Civil, hoy los menores son sujetos de derecho. Han sido siempre, pero no estaban reconocidos, claro, por el Código anterior, por el viejo régimen, que eran objetos, eran manejados por sus padres. Hoy también, en cierta forma, los padres siguen siendo representantes legales, pero ya un menor de edad tiene facultades para realizar cuestiones atinentes a su propia vida personal, ¿no? Eso está legislado hoy, y el Código Penal quedó a la deriva, ¿no? Quedó atrás. Tocó menores, doctor, y hay, sí, un tema álgido. Sí. Que el tema de lo hice sin querer. No, pero usted... No, claro, igual le iba a preguntar en un momento, yo buscaba la puerta abierta, usted la acaba de abrir. Me imagino. Claro, la acaba de abrir, un tema muy recurrente. Muy gentilmente. Sí. Y siempre me acuerdo, hablaba mucho al respecto porque no es un debate nuevo. Cada tanto aparece el tema de bajar la imputabilidad. Y el presidente, el entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Carlos Rubín, siempre me decía lo mismo. ¿Qué vamos a hacer con los menores? No es un viejo tema, ¿no? Claro. Sí, que se repite, exactamente, se repite, pero de vez en cuando, periódicamente. ¿Y usted es la solución bajar la edad? Y no sé, yo no ¿O puedo. Es parte de? Y yo no puedo asegurar absolutamente nada en este sentido. Es decir, esto sucede siempre, no solamente en el tema de menores, sino que de vez en cuando ocurren algunos hechos que tienen un fuerte impacto social. Como Bloomberg en su momento. Por ejemplo, Bloomberg en su momento, porque tampoco solucionó absolutamente nada. Es decir, fue, digamos, una aventura de muy buena intención. Claro. Que todas las tenemos, digamos. Queremos que esto se solucione, el problema de la seguridad, ¿entendés? Pero el problema que me parece a mí es que no se llega a entender que no hay que echarle la culpa al Código Penal. Es decir, yo siempre digo a los alumnos míos en la Facultad de Derecho, les digo siempre, cuando tocamos estos temas, ningún ladrón, ningún extorsionador, ningún terrorista o un narcotraficante va a ir a la librería a averiguar con el librero si se modificó o no el Código Penal para ir a cometer sus fechorías, ¿no? Es decir, eso no tiene nada, eso depende de políticas de Estado. Claro, pero hay algo que en su momento yo trabajaba mucho el tema de algunos hechos puntuales. Nos comentaban los papás de hoy un barrio, un barrio muy complicado que es Barrio La Hoya, y el gran problema que nos planteaban los padres era que bajaban personas mayores y le adoctrinaban a los menores con respecto a sus derechos, sabiendo que algunas cuestiones, y le doy un ejemplo claro de lo que pasó en Rosario, la muerte del playero,
Un chico de 15 años. Por televisión, sí. Claro, un chico de 15 años sabiendo que... Mirá, sí, es así. El tema es eso, que estamos viviendo una realidad que no se veía hace 30 o 40 años atrás. Entonces la criminalidad del menor era, bueno, excepcional. Bueno, hoy se ha revertido esa situación y los menores intervienen como adultos. Ahora, este ejemplo que vos me das en este barrio, donde hay personas que estimulan, impulsan, organizan, etc. Bueno, eso está previsto en el Código Penal con una pena agravada. Aquel que instiga o organiza o utiliza a menores para cometer delitos, y bueno, está previsto. Ahora, ¿qué más le podemos pedir al Código Penal? Ya está eso, tiene una pena agravada. Si comete un homicidio, se agrava. Si comete un robo, se agrava. Es decir, se aumenta la pena en esos casos. Y estas personas que organizan o estimulan o instigan o, digamos, manipulan a menores, y bueno, y tienen que ser juzgados también. Y detrás siempre está el tema del consumo problemático, que es otra puerta. Sí, hay muchas cuestiones pero te digo esto. El tema de no sé si la rebaja, yo no te puedo decir que con seguridad, con certeza de que poner 14 años es la edad ideal para juzgar a un menor. Hay legislaciones europeas que bajaron a 12, otros a 13, otros a 16, es decir, y van y vienen de acuerdo a los hechos, de acuerdo a la repercusión social que tenga, de acuerdo a la política de Estado que esté en ese momento en vigencia o que esté en marcha, digamos. Depende de muchos factores. Pero yo no te puedo decir, bajando a 14 solucionamos el problema de la criminalidad de los menores, no lo sé. Claro, porque después supongamos que sí. Porque venimos discutiendo hace 100 años esto, entonces... El problema es dónde lo llevamos, y ese gran problema. Claro, el centro de detención. Es lo que te decía, pero eso ya no depende del Código Penal, sino del gobierno de que se trate, que invierta en los menores. Si vos querés tener mejores menores, tenés que invertir. Primero, por ejemplo, en educación. Si vos no invertís en educación, no tenés un menor educado. Si vos no le das a una familia todos los recursos, o por lo menos los básicos, para que pueda alimentar, pueda criar, pueda educar, pueda mandar a un colegio público, te digo, un colegio a un chico, y bueno, no pidas que ese chico después no se convierta en un delincuente anticipado, es decir, un delincuente muy joven. O sea que la criminalidad es multicausal. Pero por supuesto, hay múltiples factores que inciden en la criminalidad. La criminología nunca ha podido resolver este problema. Hay estudios, vos vas a encontrar en las librerías estudios del color que quieras, pero te dan distintas soluciones, muchísimas soluciones, alternativas, etc. Pero bueno, ¿cuál es la solución ideal? Yo no te la puedo decir, sinceramente. Pero, o sea, se sabe el camino, como usted dijo, invertir en educación. Y a mí me parece que sí. Mira, yo me acuerdo de cuando estudiaba en Italia, en la Universidad de Florencia, me acuerdo de escuchar a un profesor, el profesor Marinucci. Él decía siempre, es mejor una política social que la política criminal. Y creo que tenía razón. Claro, si yo digo eso, ahora decir, este es marxista, comunista, facho, qué sé yo, dirán cualquier... Pero es la verdad. Es lo que te decía un poco hoy. Si no existe una política de Estado importante en todos los aspectos, no solamente en el aspecto económico, en todos los aspectos, el Código Penal muy poco puede hacer. El Código Penal muy poco puede hacer porque es el último recurso, la última opción con que cuenta un Estado para resolver el conflicto social de que se trate, ¿no? Claro. Llevándolo a la medicina pasa lo mismo, es decir, es mejor la prevención que ya atender al enfermo. Totalmente. Bueno, eso depende de una gestión, de una política, de una estrategia que tienen que elaborar los expertos en esos temas, no nosotros que somos juristas y que podemos ir a reformar un código penal. La idea es hacer un código penal lo mejor posible, que responda a las necesidades sociales. ¿Quién integra la comisión, doctor? La comisión, el presidente sono io, diría un italiano, ¿no? Sí. Soy yo, después, ahí somos 11 en total. Hay casi todos jueces importantes, de distintos fueros penal, por supuesto, pero de distintas competencias. Son casi todos docentes universitarios. Hay también 2 chicas que son abogadas en el ejercicio profesional, o sea que tenemos un equipo muy importante que armó el ministro de Justicia, el profesor Cuneo Olivarona, que armó un buen equipo de trabajo. Está el presidente de la Cámara de Casación Penal, el doctor Borinsky, que ya tiene mucha experiencia en estos temas. Él fue el presidente de una comisión durante el gobierno de Macri que presentó un proyecto, pero que no tuvo
acogida parlamentaria y está hoy como vicepresidente de esta comisión, así que tenemos gente. ¿La Corte ahora interviene con alguno de sus ministros o no? No, la Corte no, la Corte no, porque es muy difícil, ¿no? ¿Legisladores tampoco? No, más que sean abogados penalistas. Tampoco, somos todos abogados penalistas, sí, efectivamente. Es decir, que netamente académico, técnico. Exactamente, académico, técnico, le diste en el clavo la palabra exacta, ¿sí? Esa es la expresión. Y bueno, la idea es trabajar. Ustedes me conocen a mí, sí, yo lo conozco, cuando me meto en una cosa, trato de hacer lo mejor posible y terminarla. Y bueno, el ¿tiempos se manejan o no? ¿Le pusieron plazos? No, porque sería muy difícil. Recuerdo que el Código Civil, tomando como ejemplo, llevó un par de años. Y llevó, sí, y más también. Claro, pues ida y vuelta, como usted decía, ida y vuelta. También, no solamente en la parte política, que va a ser la parte más complicada, claro, porque a nosotros nos ponemos a trabajar 3 meses y tenemos el Código Penal nuevo, yo te puedo asegurar eso, ¿entendés? Tenemos experiencia en ese tema, pero después viene la pata política y bueno, ahí ya nosotros no podemos hacer nada. Ahí ya justamente los que están en la política son los que tienen que manejar esa etapa, que es la etapa siguiente, digamos. Sin tratar de sacarle plazo, pero usted entiende que el año 2025 se podría presentar por lo menos el proyecto antes que se eleve al Congreso. La idea del ministro, el borrador, digamos. Sí, la idea del ministro es tratar de terminar este año, lo antes posible, 6, 8 meses. Y bueno, es un trabajo, indudablemente, un esfuerzo muy grande, un trabajo muy extenso. ¿Sabes por qué es extenso? Porque por muchos motivos. Por ejemplo, primero porque la idea es hacer un solo código penal, es decir, que todas las leyes penales especiales que andan volando por ahí por el firmamento penalístico estén en el contenido del Código Penal, en el libro. O sea que va a ser un código no ya de 303 artículos como el actual, sino va a tener 600 artículos, o 500, qué sé yo, no sé, veremos en su momento cuántos ponemos y cuántos sacamos. Te doy un ejemplo, la ley de narcotráfico, o la ley de estupefacientes, la ley de maltrato animal, la ley de fauna, qué sé yo. Un montón de leyes especiales van a ingresar esta vez al código, van a ser parte del o sea, va a tener un artículo, cuerpo, digamos. Va a tener un artículo del cuerpo. Y van a formar capítulos aparte. Exacto, ese es un tema, por ejemplo. Que es un tema que va a llevar mucho tiempo y mucho trabajo porque hay que revisar todo eso. Hay que revisar un montón de leyes y eso es un trabajo. ¿Delito contra el Estado ya está contemplado suficientemente en el Código Penal o hay que profundizar? Eso dice el Código del Paraguay, por ejemplo, o el Código italiano, delito contra el Estado, porque es una vieja expresión antigua. Ahora se me cayó la billetera. Contra la administración pública, claro, ¿cierto? O sea, pero el Código español también trae los delitos contra el Estado. ¿Sabes por qué? Porque tienen rey. Claro. Los delitos contra el rey, claro, etcétera. Nosotros, bueno, el código, y después tenemos que hacer, hablando del Código Español, que yo voy mucho también a España, a la universidad, pues sobre todo yo me doctoré, mi segundo doctorado es de la Universidad de Sevilla. Entonces tengo mucha comunicación, claro, con los docentes de allí. Que te quería decir con esto que el estudio del derecho comparado europeo va a ser también muy importante y muy extenso, muy fuerte. Es decir, va a ser un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer, pero estamos dispuestos a hacerlo. Y, por supuesto, que en mi caso particular, que después se adhirieron todos mis colegas, fue que yo pedí, o exigí, entre comillas, cuando hablé con el ministro, le dije, mirá, yo te acepto y te agradezco la distinción y este honor, pero tiene que ser ad honorem. Yo no quiero que haya nada acá, ninguna sospecha de nada, yo tengo mi carrera limpita, claro, ¿entendés? Entonces, como usted dijo, lo último, digamos, el último galardón, ¿para qué enturbiar? Sí, ahora, obviamente, el Estado, si tenemos que la idea es un poco llevar también esta propuesta a las provincias. Claro. Es decir, ¿para qué? Salgamos un poco también de la capital federal. Es decir, vayamos a las provincias para que se enteren qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando. ¿Y cómo van a instrumentar eso, doctor? No, en el sentido de ir físicamente. No, digamos, por eso lo digo, pero a través a explicar a las los colegios de abogados. Exacto, colegios de magistrados, facultades de derecho, hablar con los gobernadores, con los diputados y senadores provinciales,
para explicarles la idea de este proyecto, que es para todos, no es para la capital federal. Además está un correntino presidiendo, así que va a ser. Doctor, realmente un gusto. Gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Hasta acá, el doctor Jorge Compadre, presidente de la comisión. Recordemos, va a haber reforma respecto al Código Penal y va a ser presidido, lo dijo acá, decía el doctor, por un correntino. Sotelo, ¿no vamos a pausa? Bueno, pierde Lanús por Copa Sudamericana en Brasil contra el Cuiabá 1-0, van 20 minutos del segundo tiempo, mientras que por Copa Argentina, Instituto y Talleres de Remedio de Escaladas empatan en Rafaela 1-1, luego va a jugar Huracán de Parque Los Patricios contra Villa Mitre Bahía Blanca a las 21:10 por esta Copa Argentina, y por Copa Libertadores sigue ganando Estudiantes 1-0 en Chile contra el Huachipato. 25 minutos pasaron de las 8 de la noche, música, tanda y volvemos. La novedad no tiene sabor, color ni olor.